revisar la parte de regulares e irregulares, que es lo que nos toca el día de hoy, ¿cierto? Funcionar con esa parte del pasado. El día de hoy nos queda asignado entonces el primer parcial para ustedes, grupo del sábado, y al final también dejamos claro de qué se va a tratar ese parcial, como ya lo habíamos mencionado en la sesión número 1. Ok, vamos a ver. Este de acá. Voy a revisar rápido. Ajá. We have the list. Y vamos para el grupo del sábado. Por acá. Ok, entonces we have the list. Luisa Fernanda Muriel, present or not present? Present, teacher. Ok. Paola Andrea Alzate. Present. Ok. Lina Bermúdez. Lina creo que nos está hablando por el grupo. Angie Díaz. Angelinet Díaz. Hello, teacher, present. Ok, Angie, welcome. Diana Marcela Franco. Hello, teacher, present. Ok. José Marín, José Fernando. Diana Carolina Marín. Presente, profe. Ok. Daniela Monsalve. Creo que acaba de ingresar. Ok. Daniela Monsalve, hello, welcome. Presente. Ok. And Estefanía Salazar. No has podido ingresar. Voy a revisar a ver si aquí. No, en Google Meet no hay sala de espera. Bueno, a ver. Ok, bueno, entonces guardemos acá. Solo nos faltaría José. Estefanía estaba conectada hace un segundito, entonces vamos a dejarlo aquí listo por si hay que cambiar ahorita. Bueno, metámonos entonces a revisar el pasado. The past tense. A ver que les aparezca. Ok, estamos todos ahí. Cuando hablamos de pasado, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, que hay expresiones que a mí me ayudan como a identificar que estamos hablando en pasado. Esas expresiones, algunas son estas que están acá, ¿ok? Yesterday, pues me pone a pensar en el día anterior. Last year, en el año anterior. Last week, me pondrá a pensar a mí en la semana anterior, ¿ok? Last week, last year, etcétera, etcétera. También tenemos por acá 5 years ago, que es la expresión para decir hace cuánto tiempo. Entonces, ese ago me pone a mí a pensar en hace cuánto tiempo se realizó ese evento, esa acción, esa anécdota que me están contando. ¿Ok? 5 years ago, hace 5 años. Lo mismo con cualquier otra situación. 10 years ago, 20 years ago, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos también por acá in 1476 o in 1995. ¿Ok? Con las cifras, con estas cifras que tenemos acá, lo que solemos hacer es dividirlas en dos, ¿cierto? Porque tenemos dos opciones. Una es decir todas las cantidades, ¿cierto? Entonces empezaríamos 1000,
995. Ahora sí, Lina, vamos a darle aquí a admitir. Entonces, esa es una manera. 1995. Esa sería una. O la más sencilla, que es dividirla en dos y decir primero esta cifra, 19, y segundo, la parte final, que sería 95. Mucho más sencillo decir 1995 que mencionar cada una de las cifras. ¿Listo? Eso lo podemos hacer con cualquier fecha, en relación a los años, ¿cierto? Al nombre de los años o al número del año al que yo me quiera referir. ¿Cómo nos quedaría entonces este de acá? Yo puedo decir 1476, ¿cierto? Nombrando cada cifra, pero si lo divido en dos, yo puedo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo lo podría decir? Any volunteers? Anyone there? Look, simplemente tenemos que replicar cuál será el nombre de esta primera cifra y cuál es el nombre de esta segunda cifra. Nos quedaría algo así como dividida en dos por acá. Yo digo 14 y luego 70, 76, ¿cierto? De esa manera puedo expresar esa cifra, ¿sí? Sin necesidad de decir los miles, los cientos, los 70 y los 6 de manera individual, ¿ok? Past tense. Now, let's go back to the presentation. In this presentation, vamos a revisar lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? A ver, ¿cuál será esta característica? El verbo to be tiene dos funciones en pasado, dos formas, ¿cierto? Y tenemos que son was y la otra were, ¿sí? Decíamos que were, para este caso de were, no voy a pronunciar ese último sonido, esa última letra no va a sonar, es una letra silenciosa. Entonces, ¿cómo quedaría? Yo digo were, ¿sí? Hasta el sonido de la R pronunciamos were. Y lo mismo en la forma negativa, ¿cierto? La forma negativa sería weren't, weren't, ¿listo? Si no me gusta la contracción, también puedo decir were not, ¿ok? ¿Qué más dijimos de was y were? A ver quién me recuerda. De los que me están escuchando. O me dejan saber si estoy hablando solo y continuamos. Bueno, continuemos. Tenemos entonces en inglés dos grupos de verbos grandísimos, que son los regulares y los irregulares. Esperemos que les salga a ustedes ahí. Tenemos que los regulares son ese grupo más grande, donde hay muchos más verbos, ¿sí? Por lo tanto, es lo que más vamos a ver. Sin embargo, también existen los irregulares. Vamos a trabajar unos primero y después vamos con los segundos. Vamos a empezar con los regulares. ¿Qué tengo yo que saber de los regulares? Bueno, que son supremamente fáciles de identificar, ¿cierto? Porque solo necesito agregarle ed, ¿sí? Entonces, un verbo que sea regular, por ejemplo, work, ¿sí? Yo le puedo agregar ed y ya se convierte al pasado, ¿sí? No es necesario hacer nada más, ¿ok? Esa sería entonces la característica principal de esos verbos regulares, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay algunos verbos que ya terminan en e, como en el caso de dance. Simplemente le agrego la que le falta,
danced. ¿Listo? Y hay otros, como el verbo carry, ¿sí? Que terminan en Y, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Lo tengo que modificar. Entonces, la Y yo la cambio por la I latina y le agrego esa ED que estamos hablando hace un segundo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, carry, que es el verbo cargar, ¿sí? El verbo llevar, el verbo cargar, me quedaría carried, ¿sí? Con esa ED, de manera que lo pueda convertir al pasado. ¿Cómo así que convertirlo al pasado? Bueno, es decir, que ya no indica algo del presente, sino que indica algo que ya se completó, algo que ya se hizo, ¿sí? In past tense. Bueno, eso para la parte de los regulares. Es supremamente sencillo porque la mayoría son regulares. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es la pronunciación, ¿sí? Porque tengo tres maneras en las que pueden sonar las terminaciones en pasado, ¿ok? Cuando hablamos de past tense, cuando hablamos de regular o irregular, yo no tengo que pensar en plural o singular. Si ustedes ven acá, estamos incluyendo a todas las personas, ¿cierto? Ninguna tiene especificación, ¿cierto? Todos pueden funcionar con el verbo work o con el verbo danced, ¿sí? Porque no hay diferencia entre singular o plural. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Cómo vamos hasta acá con los regulares? Lina, in the chat, was a singular y were plural. Absolutely, that is correct. Eso en relación a esto de por acá, de was y de were. Pero ya con los regulares o irregulares no nos tenemos que enfocar en nada de eso, ¿ok? Simplemente en tratar de identificarlos y cuál será su forma. Voy a compartirles aquí al grupo de WhatsApp. Vamos a compartirles una lista. Yo lo tenía por acá. Aquí. Una lista donde ustedes pueden empezar a observar cuáles son esas formas irregulares que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces vamos a dejarla en el grupo, pero ahorita que la necesitemos. Por aquí está. A ver, ok. Ahí está en el grupo, ahorita la utilizamos. ¿Cómo vamos hasta acá con los regulares? Profe, ¿cómo sé yo cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Bueno, es cuestión de ir conociendo, ¿sí? La palabra como tal, de ir conociendo el verbo, ¿sí? Porque no hay regla que me diga, este tiene que ser regular por esto o este tiene que ser irregular por lo otro. Entonces, al inicio, un error común es que todos, a todo, le agreguemos ed, ¿sí? Eso es un error común que uno ve. Por ejemplo, el verbo bought, es el pasado de buy, del verbo comprar. Entonces, lo que suele pasar, como no conocemos o no diferenciamos aún regulares e irregulares, es que yo le agregue ed, ¿sí? Porque supuestamente son la mayoría. Pero, bueno, eso es un error, ¿sí? Pero es un error entendible, ¿sí? Que se va a ver raro, va a sonar diferente, pero al menos te van a entender que quieres hablar en pasado. ¿Listo? Los irregulares yo los debo aprender por memoria, ¿cierto? A través de mi memoria. Pero como la memoria falla, ¿sí? Yo tengo que buscar esas palabras que sean más relacionadas a mi contexto. Por ejemplo, las que yo realizo todos los días. Entonces, ¿cuál será el pasado de comer? ¿Cuál será el pasado de bailar? ¿Cuál será el pasado de levantarse, de dormirse? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? De esas palabras que yo utilizo día a día y que son mucho más fáciles de recordar. ¿Listo? Bueno, no sé si haya preguntas hasta acá sobre los regulares, antes de que pasemos a esa parte de pronunciation, para que aprendamos a diferenciar cómo suenan los pasados, ¿sí? Los pasados de los regulares, ¿sí? Esos son los que vamos a empezar a revisar. No sé si hay preguntas, no sé si hay dudas hasta acá, si vamos claros, si no vamos claros.
Sí, Está señor. claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para identificar cómo se pronuncian estos verbos en pasado, ¿sí? Los regulares, estamos metidos primero con los regulares, tengo que tener en cuenta tres cositas. Primero, que esta ed, la ed que nosotros le agregamos a los verbos, se puede pronunciar como una d, como una t o como una id. ¿Listo? ¿De qué va a depender? Bueno, yo puedo empezar con este de acá. Los que terminan en T y los que terminan en D, por ejemplo. Si ustedes miran la palabra want, ¿sí? Esa palabra want termina en T. Ese es el verbo querer. Want. Yo quiero, tú quieres, nosotros queremos, etc. El verbo querer. Como termina en T, por aquí llega José Fernando, aceptar. Como termina en T, ¿sí? Yo le agrego ed normal porque es regular, pero yo no voy a decir wanted. Wanted, como mi cerebro de habla hispana me dice que lo diga. Yo debo recordar que todos los que terminen en T y les agrego ed, los voy a pronunciar con id. Entonces yo diría wanted, wanted, ¿cierto? I wanted coffee. Yo quería un café, ¿cierto? I wanted, ¿sí? Error común. I wanted. ¿Sí? Es un error común y muy entendible, pero la idea es empezar a mejorar esa parte del sonido. ¿Cuáles más se van a pronunciar con id? Bueno, los que terminan en D. Si ustedes ven acá, tenemos el verbo need. Ese verbo need es el verbo necesitar. I need, yo necesito. We need, nosotros necesitamos, etc. Entonces, cuando yo lo pongo en pasado, es decir, cuando le agrego ed, yo no puedo decir needed, no puedo decir needed, ¿cierto? Yo voy a pronunciarlo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se diría? Vamos a atrevernos a sonar ese verbo. Yo no puedo decir needed, tendría que decir needed, ¿cierto? Needed, porque ese final va a tener el sonido de id, ¿cierto? Needed, needed. Entonces, wanted and needed. Tengo que recordar que los que terminan en T y en D se van a pronunciar así, ¿cierto? Mientras los voy conociendo. Otro sonido que puede tomar ese final, ese pasado, es el sonido de la T. El sonido de la T que tenemos por acá, ¿sí? Ese sonido es el sonido T, solo la T, ¿cierto? Es una consonante. Entonces, ¿cuándo voy a pronunciarlo con T? Bueno, cuando terminen en P, en K, en F, GH, SH, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la listica con esas letras del final, ¿cierto? Entonces, si miramos este primer ejemplo, ¿sí? Dice help, ¿sí? Help, el verbo ayudar, termina en P, ¿sí? Help, hasta acá, help, termina en P. Cuando yo lo vuelvo pasado, cuando yo lo pongo en pasado, le agrego ed, ¿cierto? Pero yo no puedo decir helped, ¿sí? I helped my mother. No, yo ayudé a mi mamá, sería I helped, ¿sí? Yo esa ed en pronunciación la voy a cambiar por una T. Así no sea capaz de hacer el sonido de la P, hago sonar una T. Entonces yo digo helped, helped, ¿sí? Con una T al final de ese sonido. Luego tenemos look, ¿sí? Ese look termina en K, look. Le agrego ed para que se convierta a pasado, ¿cierto? Y yo no puedo pronunciar looked, yo digo looked, looked, con esa T al final, ¿listo? Y así con los demás, que ya sé que terminan en T, el sonido, entonces voy a decir sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, and fixed, con ese sonido de la T al final. I fixed my car. Yo arreglé, yo reparé mi carro. They danced all night. Ellos bailaron todas las noches. I kissed
I kissed my mother. Yo besé a mi madre. I kissed, right? Y así con los demás. ¿Listo? Los que terminan en estas letras de por acá. ¿Ok? Ya les comparto también esta fotico para que ustedes la tengan también a la mano para el ejercicio siguiente. Ahora, las demás, es decir, la N, la R, la G, la B, la S, la Z y la B, ¿sí? Con la M, esas terminaciones en pasado, ¿sí? Van a sonar como una D, ¿ok? Entonces miremos acá. Call termina en L, ¿cierto? Call, el verbo llamar. Call. Le agrego ed para que quede en pasado, pero yo no puedo decir call it, no. Yo voy a hacer sonar esa parte final como una D, entonces quedaría cold, cold, con ese sonido de la D, ¿cierto? Entonces, seguimos con las demás. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, and claimed, ¿sí? Con ese último sonido de la D, ¿sí? La E, la que le agregamos, no va a sonar, ¿cierto? Esa sería entonces la manera en que yo identifico los sonidos o la pronunciación de ese ED al final, ¿cierto? Esa es una manera. Hay otra manera, ¿sí? Ustedes ven que acá dice voiceless, voiceless, y aquí dice voiced. Esos son términos fonéticos, ¿cierto? Cuando hablamos de fonética nos referimos a la pronunciación, a los sonidos como tal. En fonética tenemos estos dos de acá. Voiceless, que son los sonidos sordos, ¿sí? Pero eso suena muy raro, sonidos sordos. Pero también tenemos sonidos sonoros, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que sea eso? Un sonido sordo y un sonido sonoro. ¿Sospechan de algo? ¿Qué se les viene a la mente? ¿No? ¿Nada? Ok. Un sonido sordo es aquel sonido que no hace vibrar las cuerdas vocales, ¿ok? La Y un H, sonido, profe, otra vez, Estefanía, no te escuché muy la bien. H. La H, bueno, en español no tiene sonido, Tiene entonces sonido. sería un sonido sordo en español. Ajá, that's right. Pero en inglés, la H sí tiene sonido, entonces en inglés sería un sonido sonoro, ¿sí? Pero entonces yo les decía que el sonido sordo es el que no hace vibrar las cuerdas vocales. Si ustedes miran acá esta listica, si ustedes miran la P, la K, la F, etcétera, etcétera, son sonidos sordos. Por ejemplo, es una prueba súper facilita. Tú coges tus dos dedos, ¿sí? El dedo del medio y el dedo índice, y lo pones en la parte baja de tu cuello, ¿sí? Donde sientes vibrar las cuerdas vocales, ¿cierto? Tú empiezas a hablar y sientes que vibra. Pero tú haces el sonido de la P, el sonido, ese sonido no hace vibrar las cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces, cuando las cuerdas vocales no vibran en un verbo, ¿sí? En el verbo help, ¿sí? Yo lo voy a pronunciar con T. Miremos el sonido de la K, es el sonido K. Ese sonido tampoco hace vibrar las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, cuando no vibran, pues yo lo voy a pronunciar con esa T, ¿cierto? Y los de la D ya no son sonidos sordos, sino sonidos sonoros, es decir, que sí producen vibración en las cuerdas vocales. Miremos, el primero es el sonido de la L, es el sonido L, 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 L. Ese sonido sí hace vibrar las cuerdas vocales. El sonido de la N, el sonido N, N. Ese sonido sí hace vibrar las cuerdas vocales y así va a pasar con los demás. ¿Listo? Entonces, cuando las cuerdas vocales sí vibran en un verbo, en la parte final de un verbo, lo voy a pronunciar con, con una D. ¿Sí? Entonces, por eso, cold, cleaned, offered, damaged, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son las dos maneras que hay, ¿cierto? Ya es cuestión de que nosotros identifiquemos cuál de los dos
es mejor trabajar, ¿cierto? Si con la identificación del sonido, sordo o sonoro, o si me gusta más mirar la lista con las letras que hay ahí, ¿cierto? ¿Cuál les pareció mejor? ¿Identificar los sonidos o mirar la lista por ahora? ¿Cuál será más fácil? ¿Qué opinan? Profe, pues para mí la lista. Ujú. Claro, de hecho es lo más común. Lo más común es que empecemos revisando la lista, ¿sí? Porque muchas veces, pues incluso no identificamos dónde están nuestras cuerdas vocales y suele pasar, ¿cierto? Pero bueno, eso es mientras conocemos. Pero resulta que hay unos verbos, ¿sí? Que yo quiero ponerlos en pasado, ¿cierto? Pero terminan en una vocal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver por acá. El verbo follow, ese verbo seguir, el verbo seguir, follow, termina en el sonido de la U, follow, ¿sí? Y la U no es una consonante. Entonces, cuando yo tenga sonidos de la vocal al final, los voy a pronunciar con una D, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir followed, yo no puedo decir followed en pasado, yo lo pronuncio con una D, yo digo followed, ¿ok? El que sigue, enjoy, termina en el sonido de la I. La I también es una vocal, entonces lo pronuncio con una D. Yo digo enjoyed, ese verbo disfrutar. Enjoyed. I enjoyed the party. I enjoyed the party. ¿Sí? Yo disfruté la fiesta, la reunión, right? Por acá, play, el verbo jugar también termina en esa vocal I, en ese sonido vocal I. Entonces lo pronuncio con una D. Yo digo played, played. I played video games all night. ¿Sí? Yo jugué videojuegos toda la noche. And then, los demás. Tried, el verbo intentar, ¿cierto? Intenté, tried. Y continue, que es el verbo continuar, seguir. Entonces, continued, con esa D al final. Continued. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Nos queda alguna duda, alguna partecita que quieran que repitamos antes de irnos al ejercicio que tenemos sobre pronunciation? No questions. No. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahorita sí a revisar entonces el ejercicio de pronunciación que tenemos, que es este que está acá. ¿Ok? Vamos a mirar la columna que está al lado izquierdo, ¿cierto? De la pantalla, que dice regular. ¿Ok? Regular. Ahí tenemos varios verbos, ¿sí? Y el último que nos cabe en la pantalla es cry, ¿cierto? Vamos todos a convertirlos en pasado y vamos a mirar la lista, ¿cierto? Que tenemos ahí en el grupo de WhatsApp, esa fotico, para saber cuál es el sonido final. Por ejemplo, el primero es el verbo listen, ese verbo escuchar, ¿sí? Si yo lo quiero poner en pasado, le agrego ed, ¿sí? Pero el sonido va a ser el sonido de la D. Yo no digo listened, yo digo listened, listened. I listened to music. Yo escuché música. I listened to music all night. Yes, toda la noche, whatever. Yes. ¿Por qué sé que se pronuncia con una D al final? Porque termina en N, ¿cierto? Y miramos la lista, la letra N está en la sección de la D. Pero también puedo decir que como la N hace ese sonido de la N, hace vibrar las cuerdas vocales, lo puedo pronunciar con una D. ¿Ok? Vámonos con clean. Hagamos este segundo aquí entre todos para dejarlos continuar con los siguientes. Clean. En pasado se escribe. ¿Cómo se escribe? Vamos a usar el chat también si necesita. ¿Ok? Si no queremos usar el micrófono, podemos usar el chat. ¿Cómo se escribe ese verbo limpiar en pasado? Sería Le adicionar la ed, clean.
Ajá, exacto, John Alejandro and Luisa, that's right. Pero el sonido no va a ser cleaned. Yo no puedo decir cleaned. Yo voy a decir, a ver, ¿cómo sonaría? Será clean it o algo así. Ok, ID. cleaned, ¿cómo se escribe? ¿Cierto? Pero el sonido no Ah, puede pero ser termina en N. Ajá, entonces yo digo, a ver, vamos a intentarlo, no hay problema en equivocarlos, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de hacer, salir y producir ese sonido. ¿Cómo sería? Listen no es listened, es listened. Entonces, clean sería cleaned, cleaned, ¿cierto? Yo esa E de cleaned no la voy a pronunciar, ¿listo? Vámonos entonces con ask, try, talk, study, learn and cry, ¿cierto? Vamos a ponerlos en pasado y vamos a tratar de identificar qué sonido llevan, ¿ok? Tomémonos unos 3 minuticos, 4 minuticos para que miremos la fotico que les acabo de explicar y compartir y socializamos entre todos en un segundo. Si hay preguntas, yo sigo por acá, no problem.
Ok, utilicemos entonces el chat para que miremos estos primeros verbos regulares que estamos trabajando. Ok, ya tenemos dos, que es el cleaned and listened. Listened and cleaned. Vámonos con ask. Ese ask, si lo quiero volver a tiempo pasado, le agrego ed, ¿cierto? Y el sonido, ¿qué sonido creen ustedes que tiene este verbo? Termina en T, profe. Exactly, that is right. Termina en T. Exactly, Estefanía. Yo no puedo decir asked, yo digo asked, asked. Yo cambio ese sonido final por una T, asked. ¿Sí? I asked a question. Ok, yo realicé una pregunta. Very good. Next, try. Ese verbo try tiene un cambiecito que hay que hacerle. Vamos a ver cómo quedaría en pasado. ¿Cierto? Si lo escribimos porfa en el chat. Y el sonido sería, ¿cuál sería? Ok, Diana, try it. Perfect. Ya que tengo la Y, la tengo que cambiar. John Alejandro, perfect. Y Estefanía, excellent. Ajá, vamos a confirmarlo. Profe, John Alejandro, soy yo. Oh, ok, Listo. perfect. Yo soy Angie, Angie Díaz. listo, Angie, no worries. Ok, entonces tenemos ahí que el sonido va a ser el de la D, porque try, termina en una vocal, en la vocal I, ¿cierto? Y los que terminan en cualquier vocal, ¿sí? Se van a pronunciar con una D, ¿cierto? Ok, seguimos con talk. Vámonos con talk, ¿sí? Talk, y el sonido. ¿Cuál creen que es? Ok, Estefanía, Angie, Diana, talk. ¿Y el sonido? Ok, Diana Franco en Diana Marín. No, Marcela en Carolina Better. Bien. Y el sonido con el que yo lo pronuncio es la T. Perfect, Lina. That's right. Ujú. Particularidad. Tenemos talk. Yo puedo decir talked, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar que ese talk puede ser regular y puede ser irregular. Entonces, si ustedes lo buscan en algún diccionario o por el internet, también nos va a decir que el pasado de talk, el pasado de conversar, talk, ¿sí? Puede ser told. ¿Sí? Tiene esa ambigüedad que puede ser regular y puede ser irregular. ¿Por qué pasa eso? Bueno, resulta que a medida que una lengua se va expandiendo, las comunidades y personas que utilizan la lengua empiezan a cambiar o a diferenciarse en ciertos aspectos, ¿cierto? En el inicio, estoy hablando por allá de inglés medio e inglés antiguo, todos los verbos eran regulares, pero a medida que el inglés se fue expandiendo, ¿cierto? Pues fueron cambiando esas terminaciones, esas formas del pasado y también la pronunciación. Entonces, por eso pasa también. Tenemos otro que es study. Vámonos con study. Ajá, Luisa. Perfect. Yo tengo que cambiar la Y por la I latina, ¿cierto? Y como termina en una vocal, yo ya sé que lo voy a pronunciar. Perdón, como termina en D, ¿sí? Lo puedo pronunciar con... No, no termina en D, termina en vocal. Entonces lo voy a pronunciar con una D. Studied, studied, ¿ok? I studied English. Sí, yo estudié inglés. I studied. Ok, studied. Tenemos el que sigue, learn. Es el verbo learn. Exactly. José, Estefanía and Angie. Learn, ¿cierto? Y el sonido pues va a ser una D. ¿Ok? En internet y en otros diccionarios, perfect, Daniela, that's right. En unos diccionarios van a encontrar también el verbo learn de esta forma, ¿sí? Lo van a encontrar como irregular, ¿sí? Yo conozco esas dos excepciones que son ambiguos, es decir, que pueden ser regulares o irregulares,
pero no es que uno esté malo y el otro no. Tú escoges con cuál trabajas, ¿sí? Si te gusta más decir talk, o si te gusta más decir talked, si te gusta más decir learned con T, o si te gusta decir learned con D, ¿sí? Como te funcione mejor. No hay una regla. ¿Listo? Entonces, esa es como la generalidad de los regulares. No hay nada difícil excepto la pronunciación, ¿cierto? Para la parte escrita, lo único que tengo que saber es que necesito agregarle ed, ¿sí? A ese verbo para que se convierta en pasado. ¿Ok? Cool. Ahora, revisemos los irregulares. ¿Ok? The irregular verbs los tenemos por aquí al otro lado, en la lista de la derecha, irregular. Y tenemos drive, become, begin, forget, write, fight, give, and sleep. ¿Cierto? Son irregulares porque cambian. Es decir, que drive es presente, pero va a cambiar un poquito para el pasado. Vamos entonces ahorita a utilizar Google o vamos a utilizar la lista que les envía el grupo de WhatsApp o vamos a utilizar sus diccionarios si todavía tienen diccionarios, ¿cierto? En los diccionarios en la mitad hay hojas con los irregulares y también al final. Si tenemos diccionario, vamos a hacerlo con él. Si tenemos Google, vamos a hacerlo en Google. Si no, pues vamos a utilizar la lista, el PDF que les acabo de enviar al grupo para buscar cuál es el pasado de drive, de become, de begin, forget, write, fight, give, and sleep. ¿Ok? Tomemos unos 2 minuticos porque no debería ser difícil encontrarlos. ¿Ok? Yo sigo aquí, en 2 minuticos corregimos. Bueno, voy a aprovechar estos momenticos para... ¿Qué se me hizo? Para la asistencia, porque creo que ya estamos completos. José Fernando ya está acá, right? Y ya, volver a José que nos faltaba. Yes, teacher. Ok, perfecto. Vamos a guardar y... ok. Y nosotros estamos por acá. Ok, Estefanía ya nos compartió por acá en el chat cómo funcionan, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, yo los voy a poner aquí en el chat para que nos queden ahí para todos también. Ok, Diana, number one, drive, se convierte en drove. ¿Sí? Voy a hacerlo de los dos. Drive, drove, ¿cierto? Un cambio cortico. Become, exactly. Become se convierte en became, right? Exactly, Lina. Begin se convierte en began, right? Ese verbo comenzar, ese verbo empezar, right? Luego tenemos el verbo escribir, write,
que se convierte en wrote. Excellent, Lina. Fight, fought. Bueno, pero eso está más abajo. Vámonos con forget. Vamos por acá. Forget, forgot. Ok. Angie, that's right. Sigo con right, que ya lo hicimos. Fight, ya me lo dieron por ahí. Fight es el verbo pelear, ¿cierto? Y se convierte en fought. Give, creo que me lo salté, pero ya lo habían dicho en el chat. Ajá, Nina. Give, gave. Ajá, give para el presente, gave para el pasado. En esa lista que tenemos, entonces tenemos la primera columna que va a ser del presente y la segunda columna que va a ser para el pasado. La tercera línea la utilizamos en el próximo curso, en el nivel 3. Por ahora trabajamos con primera y segunda línea, right? Primera y segunda columna. Fight, give, gave, that's right. Y nos vamos con sleep, que sería sleep for present and the past tense, that is slept, right? Sleep, slept. Entonces, si ustedes ven, cambian, sí, pero son cambiecitos, por decirlo de alguna manera, pequeños, ¿cierto? Cortos, que no hacen que sea muy difícil recordarlos, ¿cierto? Drive, drove, become, became, begin, began, forget, forgot, write, wrote, fight, fought, give, gave, sleep, slept, ¿ok? Siempre hay como un patrón, ¿ok? No hay una regla, pero sí hay como un patrón que podemos ir identificando. Tenemos verbos como think, yes, que se pasa a thought, ¿sí? Tenemos fight, que ya lo vimos aquí, que se convierte en fought, ¿ok? Y tenemos otro por acá, buy, comprar, que se convierte en bought. Entonces, esa es otra estrategia que yo puedo empezar a memorizar o a ir reconociendo los que terminan en ought, thought, fought y bought, ¿ok? Es como una manera también que podemos utilizar para irlos reconociendo, ¿ok? Now, do you have questions? ¿Cómo vamos hasta acá con estos regulares o irregulares? ¿Claros hasta acá? ¿Questions? ¿No questions? Yo entiendo que en algunas ocasiones puede sonar abrumador, difícil. Sin embargo, es cuestión de mucha práctica. Y tenemos un salvavidas, no worries, ¿ok? Yo cómo voy a hacer ese audio si no sé pronunciar los pasados, no sé pronunciar los irregulares. Tenemos un salvavidas. Y eso es lo bonito de la gramática inglesa, que es una gramática simple, ¿cierto? Si la comparáramos con el español, pues, ahí tenemos problemas, ¿sí? Tenemos un salvavidas, que en los libros de gramática se llama auxiliar, ¿sí? Y es el auxiliar did. ¿Listo? Siempre que yo vea el auxiliar did, yo inmediatamente sé que estoy hablando en pasado, ¿ok? Did solo se utiliza en ese contexto, ¿cierto? En el pasado, past tense. Entonces, este did funciona de la siguiente manera. I did clean my room. Este es el verbo limpiar, ¿cierto? ¿Por qué no lo cambié? Porque ya estoy usando did, ¿cierto? Yo limpié mi habitación. Yes, I did clean. ¿Listo? Y ese es nuestro salvavidas. Yo no tengo que agregarle ed. Y es un error común, ¿cierto? Si tengo did, no necesito el ed. Si tengo el ed, no necesito el did. ¿Ok? De esa manera puedo yo tomarlo. ¿Listo? Did versus ed. Ok, vámonos para otra. Negative. Negative.
Aquí es obligatorio. Daniela, ¿vas tú? No, ok. Aquí es Yo obligatorio. quería preguntar algo. Ok, Daniela, ¿Eso solo pasa con los verbos regulares o también con los irregulares o con ambos? con ambos, ajá, con todos, ¿cierto? Por eso puede funcionar con cualquiera, ¿listo? El did es el auxiliar del pasado, entonces no necesito cambiar nada más. Negative se vuelve... Entonces, si Daniela, necesitas de auxiliar para que utilizar el ed. muy buena pregunta. Resulta que es mucho más rápido utilizar, ¿sí?, los verbos en pasado, ¿ok? Si ustedes, a medida que vayan empezando a escuchar audios o a leer en inglés, van a ver que el uso de did no es muy común, ¿cierto? Lo más común es usar regulares o irregulares. Pero, ¿sí?, como se entiende que no es muy fácil al inicio, pues para eso tenemos el auxiliar did, ¿ok? Usted puede acostumbrarse a utilizar el did, pero va a llegar un momento en el que usted se siente como que no, pero es que es mucho más sencillo trabajar con los regulares o irregulares. Ahorita como estamos aprendiendo o al menos reconociéndolos, puede que sea un poquito difícil, pero a medida que avancemos van a ver que es mucho más fácil trabajar con una sola palabra en lugar de dos, ¿sí? Con una en lugar de dos. Entonces sigamos por acá. Por acá tenemos negative. Para la negación yo siempre necesito didn't, ¿sí? Que es la contracción de did not, ¿cierto? Y es para decir que no en pasado, ¿cierto? ¿Cómo digo yo que no en presente? En presente puedo decir don't o doesn't, pero en pasado es solo uno. Did not, que se puede contraer, I can contract, y decir didn't. ¿Listo? Entonces, si yo quiero negar en pasado, voy a utilizar el didn't. I didn't go to the church, right? Yo no fui a la iglesia. I didn't go, ¿cierto? Como tengo este did, la acción siguiente, es decir, el verbo siguiente, no se va a cambiar. ¿Listo? Y nos queda entonces questions. ¿Cómo se imaginarían ustedes las preguntas de questions utilizando el did? La semana anterior decíamos, I was positive, I wasn't negative, y was I, un poquito más separado, was I para las preguntas, ¿cierto? Y sucede lo mismo con el did. Positive, I did. Negative, I didn't. La pregunta sería entonces, did I? ¿Ok? Si yo quiero preguntar, if I want to ask in the past, I need to start with did. ¿Ok? Entonces, did I buy a new car? ¿Cierto? Compré un carro nuevo. Did I buy a new car? Yes, you did. Sí, sí lo hiciste. O no, no lo hiciste. No, coma, you didn't. Right? Yes, you did. O no, you did. ¿Listo? Ese es el auxiliar, el salvavidas que nos va a guiar mientras entendemos y trabajamos con regulares e irregulares. ¿Ok? ¿Cómo nos fue entonces con este uso de did? Questions, no questions, clear, not clear. Sí, yo lo entendí. Ok, perfect. That's good. Vámonos entonces a revisar so we can check the exercises of the presentation. ¿Listo? Por aquí ya teníamos entonces but, que es el pasado de buy, como les comenté al inicio.
¿Listo? Otra cosa, el did tampoco va a funcionar con singular o plural. No, en pasado se puede trabajar con todas las personas, right? Any pronoun, yes, singular or plural, can be used with the did. Yes, vamos a ver. Les cambio a ustedes la diapositiva. Ajá. Didn't, lo que veíamos ahorita. Play intacto, clean intacto, go intacto, porque ya tengo didn't here. Yes. You didn't clean the windows. Esta de acá. I didn't play tennis last weekend. Esta de acá. She didn't go to the dentist. Esta de acá. She didn't go to the dentist. For the past tense. Negative. Y por último, la que vimos ahorita de questions. Vamos a invertir. Aquí tenemos que hablar de syntax. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, la sintaxis es simplemente el orden de las palabras dentro de la oración. Entonces, yo voy a empezar con did. Did you find your umbrella? Yes, I did. Oh, no, I didn't. Right? En lo personal no me gustan esas respuestas largas porque no es económico fonéticamente hablando. ¿Sí? Y lo que uno busca en cualquier idioma es economía fonética. ¿Yes? Es decir, hacer menos sonidos para transmitir una mejor comunicación. ¿Cierto? Por eso decimos voy para la casa y no voy para la casa. Yes? It's very common. That's right. So, I did or no, I didn't. That's it. Directamente al punto. Y con eso bastaría. Let's go. Bueno, esto ya lo hablamos ahorita, que se utiliza para esas acciones que ya tuvieron lugar. ¿Ok? Completed actions in the past. ¿Ok? Esta termina en T, entonces yo lo voy a pronunciar como ID, ¿cierto? Completed actions in the past. ¿Listo? Aquí tenemos otro, made. Pero made será regular o irregular. Regular o irregular. Por acá, made. Que lo vemos en muchos productos. Made. Aprovechemos para hablar de eso. Tenemos make en presente con K y el pasado made, ¿cierto? Es un verbo irregular, right? It's an irregular verb. Make and made. Cuando yo lo veo por ahí en pasado, ¿sí? Por ejemplo, este de acá. Made in China. La pronunciación de este verbo es made, ¿sí? Yo entiendo que nuestro cerebro de habla hispana nos dice que dice made in China, pero no, debemos leerlo como made in China, ¿sí? Y el país de donde provenga, made in Colombia, made in Medellín, ¿cierto? Aunque la canción diga lo contrario, sería made in Pereira, made in Medellín, made in China, right? Etcétera, etcétera. Made. Y también puedo hablar de una serie, de un compilado de oraciones o de acciones, ¿cierto? En el pasado. I finished my work, regular. I walked to the beach, fui caminando a la playa, and found, irregular, a nice place to swim, ¿cierto? ¿Cómo puedo unir varios eventos del pasado? I can use the punctuation, right? Y también puedo combinar entre regulares e irregulares. Ok. Vamos entonces a practicar un poco con estos de acá. Number one, we have bake. Bake es ese verbo hornear, right? Y es un verbo regular. Entonces, ¿cómo creen que queda esa primera? Minnie, a huge cake for Mickey's birthday party. Y esta es positiva, entonces, a ver, vamos a chequear ahí el chat.
Un segundito. Tomémonos unos segunditos para pensar cómo quedaría ese verbo bake, sabiendo que es regular. Lina, perfect, that's right. Ajá, así lo escribimos, right? Entonces, Minnie, a huge cake for Mickey's birthday party. Ahora, la pronunciación. ¿Con qué sonido suena ese verbo? Yo digo baked, yo digo baked o bathed, con D al final. ¿Cuál de los tres? You can use the chat, you can use the microphone, no problem. José, estuvo cerca. That's right. Lina and Daniela. El sonido es de la T, porque termina en ese sonido de la K. ¿Sí? Ese último sonido es el sonido de la K. La K no hace vibrar las cuerdas vocales y la K también está en la lista de las fotos que les compartí, Susi. Entonces yo digo baked, baked. Minnie baked a cake for Mickey's birthday party. Perfect. Number 2. John nos dan el verbo break, ese verbo romper, pero ese verbo es irregular, ¿cierto? Entonces vamos a buscar cómo queda ese break en pasado. John, a window while he was playing football. Este fue el objeto que rompió. Yes, John, a window while he was playing football. A ver si alguien... Ok, José, perfect. That's right. Y ese sonido es broke, ¿cierto? Romper, rompió. John broke a window while he was playing football. Perfect. Number 3, it's a question. In the number 3, we have a question. Y we have the verb ask. That is the verb that we have. Ok, Lina nos da asked, ¿cierto? Ese verbo asked con ed. Vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué más nos hace falta? Porque es una pregunta. It's a question. Ok, José, perfect. Yo tengo por acá. Did you ask? Ajá, did you ask? Pero ¿por qué no le agregamos ese ed? ¿Quién recuerda? Because it has the D. Ajá, porque ya tengo, it has the auxiliar did. Yes. When I have did, I don't need the ed, ¿cierto? Y es un error común, es un error que siempre se comete porque estamos todavía identificando cuando ese ed puede funcionar y cuando no. Pero ya recordamos que ese did ya es pasado de por sí, entonces no necesito hacer más cambios. Number 4 is negative. Number 4 is negative. And the negative form is vamos a revisar, tomémonos unos segunditos, no hay afán de contestar, solo que revisemos. They a picnic at the weekend. We need to make it negative. Ok, Lina. Esa primera parte, genial. Did not. Ese did not nos va a servir. Pero el had no deberíamos cambiarlo porque ya estamos usando did. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Listo, quitemos esa D del final, ¿cierto? Y nos quedamos con they didn't have a picnic at the weekend. Yes. Y aquí tenemos did, entonces tenemos que dejar ese have tal y como está. Aquí tenemos el did, tenemos que dejar ese ask tal y como está. Aquí no tenemos el did, entonces sí tenemos que colocar el ed. Perfect. Y vámonos entonces, number 5. Exactly, Daniela, did not have. Number 5, they
at the party last night. Este es un casito diferente de la clase anterior, ¿cierto? A ver si alguien lo recuerda por acá. En la escena número 5 dice, ellos en la fiesta de la noche anterior, ¿cierto? Pero no, todavía no identificó qué acción. Lina nos dice que did, ¿cierto? Pero resulta que ese did, ¿de qué acción lo voy a acompañar? Si ustedes ven, ese did siempre va acompañado de una acción, de un verbo. Pero en esta última no tenemos verbo. Entonces ese did solo como que, ¿cuál otro podríamos usar? Vamos a ver quién identifica esa cascarita que hay acá. Nos hace falta un verbo, ¿cierto? ¿Cuál colocarían ustedes? ¿Sí? Pero solo dice usted. Dance. ¿Otra vez, Estefanía? Dance. Oh, puede ser, pero vamos a recordarlo de la clase anterior a ver si alguien lo identifica. Tenemos dos opciones. Were they at the party last night? Ok, Estefanía, that's right. Nos podemos valer del verbo to be, ¿cierto? That's right. Let's go. We have were, ¿cierto? Como no tenemos una acción, no tenemos un verbo, utilicemos el verbo to be. Were they at the party last night? ¿Estaban ellos? Estaban, porque recuerden que el verbo to be es eran o estaban. Were they at the party last night? ¿Estaban ellos en la Una fiesta? pregunta. Daniela, yes. Lo que pasa es que se me cayó el internet, entonces como a veces se cae, otras veces llega. Quería saber bien esa quinta. Me quedé en la explicación porque no sé qué fue lo que pasó. Listo, perfecto. Porque where. Listo. En esa quinta tenemos un espacio y luego dice they at the party last night, ¿cierto? Ellos en la fiesta de la noche anterior, pero necesito saber o agregar una acción porque ahí no me dice qué estaban haciendo o qué estaba pasando, no, ¿cierto? Y encima es una pregunta. They at the party last night. Lo que normalmente hago es completar con el verbo to be para que esa pregunta tenga sentido, ¿cierto? Estaban ellos at the party last night, ¿cierto? Ese were, que es el verbo to be, me va a servir a mí, ¿sí? Para darle sentido a esas oraciones que les falta el verbo, que les falta la acción como tal, ¿listo? Por allí tenemos otro ejemplo que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor, ¿sí? Porque aquí estamos preguntando por Gracias. si estaban o no. Listo. Ok, Daniel. Let's go. Vámonos para otro ejemplo que tengo parecido a ese de acá. ¿Listo? Make. Bueno, ya sabemos que el pasado es made. My mother made a sandwich for me. Made a sandwich. Bueno, hizo un sándwich para mí. Este de acá es el otro ejemplo que yo les doy. Este primero se refiere a él y a enfermo, ¿cierto? Y me hace falta una acción, ¿cierto? Él estaba enfermo, él era enfermo, ¿ah? Alguna otra cosa que me diga a mí cómo se puede unir él y enfermo. ¿Cuál creen ustedes que sea? No puede ser where, porque ese where solo va a trabajar con los plurales, right? With the plurals. En lugar de where puedo utilizar, a ver quién recuerda. En lugar de where, Where. That's it, Lina. En lugar de where puedo utilizar was, ¿cierto? Él estaba. He was ill. Yes, positive. He was ill. So, por lo tanto, he didn't go to the school yesterday. Ok, la primera, positive.
he was. La segunda, negative, didn't. Right? He didn't go. Este go no lo cambio porque ya tengo didn't. So he didn't go to the school yesterday. ¿Listo? Este was me ayuda a conectar. Él estaba enfermo. Right? He was ill. Number 8. Positive. Y ya sabemos el pasado de by. ¿Lo recuerda? Así no lo escribamos bien. No problem. Ese pasado de by es bought. Bought. Okay? Exactly, Nina. Number 9. Number 9, it's a question. Ajá, that's right, Daniela. Vámonos con la número 9. Number 9. It's a question. Es otra pregunta. ¿Sí? Pero esta vez ya tenemos clean. Ya sabemos que vamos a hablar de limpiar. Entonces, yo sé que debo empezar con okay, Lina, that is right. Did she clean the house at the weekend? ¿Limpió ella la casa en el fin de semana? Puede ser esta foto de acá. Did she clean? And finally, number 10, negative. Si yo lo quiero hacer negativo, solamente tengo que decir, aquí ya tengo listen. Entonces, solo me hace falta didn't. Exactly, Nina. Perfect. Daniela, that's right. Cool. Students didn't listen to the teacher. Los estudiantes no escucharon, ¿cierto? Al profesor. Didn't listen to the teacher. ¿Ok? Y así terminamos entonces esta primera introducción, acercamiento a los regular versus irregular. ¿Ok? Ya sabemos que ese did nos va a facilitar mucho las cosas, sin embargo, hay que estar pendiente también de los regular and irregulars. ¿Ok? Esto también. Vámonos con un listening exercise. ¿Ok? Por aquí tenemos ya. Esto ya no. Esto tampoco. Esto ya casi. Vamos a dejarlo acá. Y voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp también para que podamos trabajar. Voy a compartirles ambos audio y ejercicio para aquellos que están desde sus computadores puedan digitar solamente las respuestas. Ok, let's go. Past tense questions. En este audio vamos a trabajar solo preguntas, entonces ya sabemos que las preguntas llevan did, ¿cierto? Nuestra tarea será tratar de escuchar, tratar de identificar qué verbos utilizan en esas preguntas. Did you go? Did you buy? Did you clean? ¿Cierto? Y el audio que se me hizo por acá. Listening question. Ok, para este sí vamos a tomarnos 5 minuticos. No, eso no es. Audio. Ok, esto de acá. Ahora sí. Que nos llegue el audio. Perfecto. Bueno, tengo por acá las 6:20, ahorita las 6:25, 6:26. Según cómo nos vaya, vamos a revisar entre todos, ¿ok? La idea es que escuchemos varias veces para estar un poco más seguros de que escuchamos por acá. Yo sigo aquí por si hay preguntas o dudas mientras resolvemos.
Okay, ¿cómo vamos? Ready? Not ready? 1 minute, more minutes? Un minuto más? No? Let me know. Teacher, I can't understand number 6. Number 6, what? Okay, I will check in a moment. I hear like play, but it doesn't make sense for me. Uh-huh. Okay, perfect. No problem. We will check in a moment. Give me 1 second. Because they were observing our class. So I had to write a comment, but okay. Okay, let's go. Let's start with the number 1. Number 1 is where did you what? Vamos a ver in the chat. You can use the chat, you can use the microphone. Where did you go? Where did you see? Where did you leave? ¿Qué escuchamos ahí en esa primera? Go. Where did you go? Okay, makes sense. Number 2, how long did the flight How long did the flight take? take? Makes sense. 3, how did she on the test? Yes. How did she do? That's right. 4 is negative. Number 4 is negative. So Why didn't he call us? call us. That's right. 5. Another question. So did you complete the assignment? complete? That's the word. Perfect. That's nice. 6. Let's go and check number 6. What do you say, Estefania? What did you? I know 6. It's 7. Excuse me. Oh, 7. Yeah. Okay. So in number 7, I think we have the verb place, right? When did she place her order? Let me confirm. 6, 7. That's right. Ese verbo colocar, ese verbo poner, ¿sí? Cuando puso la orden, cuando pidió su orden, right? When did she place her order? That's right. Number 6, what did you say? Did you complete the assignment? Why didn't he call us? How did she do on the test? How long did the flight take? And where did you go? Number 8, 9, and 10. Negative. Didn't you? Okay, Hear that's the right. phone. Hear the phone. Ese verbo oír, ¿cierto? Hear, oír. Listen, escuchar. Didn't you hear the phone? Right? Incluso ahí podemos ver el discurso, cómo se conecta una palabra con otra. No suelen decir didn't you. Yo lo digo así para que podamos diferenciar las palabras, pero normalmente dicen didn't you hear the phone, right? Unen ese sonido de la T con el de la Y. Didn't you hear the phone? And next, did the kids eat their vegetables? And finally, who did they hire for the job? Who did they hire? That's right. We have the answer key here. Y me gustaría que me dejen ver por el chat cómo nos fue, ¿cierto? 10 de 10, 8 de 10, 9, 2, 1 de 10. There is no problem. So I just need to see how many did we do. Okay, Estefania, 10 from 10. That's right. What about the others? Diana, Jose, the others. Lina, 7. Okay, wow, that's nice. Muchas más de la mitad. Let's go. The next. ¿Qué hay de los demás? Let me check. Oh, Diana, 6. That's also good. Diana Franco, nice. What about the others? Jose, 6. Oh, that's cool. Diana, 5. Diana Marin. Diana Carolina. Cool. That's nice.
Es decir, que ya reconocemos algunos, siquiera la mitad, ¿cierto? De esos 10 verbos, de esas 10 acciones. Perfecto. Bueno, let's go and finish. Vamos a terminar con mostrando los ejercicios del texto guía y explicándoles la actividad parcial. Daniela 6. Awesome. Bueno, entonces empecemos en el texto guía. Del texto guía necesitamos desarrollar el cuadrito de la página 4. A ver que les aparezca a ustedes ahí, este de acá. El cuadrito de la página 4 lo vamos a desarrollar, ¿sí?, para la próxima clase. La sesión anterior debíamos terminar este de acá, Job Definition Match, y terminar los de esta página de acá, ¿cierto? Los de Adverbs of Frequency y... Profe, esas dos páginas que tenemos que terminar, ¿eso hay que montarlo en algún lugar o esas se van realizando y al final se... Exacto, las vamos realizando para que no se les vaya acumulando el trabajo, ¿cierto? A medida que vamos viendo los temas, yo los invito a que las vayan haciendo, porque al final, si dejamos todo este trabajo acumulado, no suelen alcanzar a presentarlas, ¿cierto? Entonces Sí, es mejor irlas haciendo acá. listo, Y si profe, en algún gracias. momento tienen preguntas sobre el desarrollo como tal, me pueden escribir al WhatsApp, me mandan la fotico del ejercicio que están haciendo y corregimos las dudas que tengan, ¿cierto? Incluso en clases, si en este momento de pronto hay alguno que ustedes quisieran revisar, lo podemos hacer, ¿sí? Pero déjenme primero mostrarles. El día de hoy nos quedan asignados este cuadrito. ¿Cómo se resuelve? Bueno, vamos primero a mirar los que hay acá. Begin, do, drive, start, ¿cierto? Están en filitas de 3. Si yo lo busco en la lista y veo que es irregular, pues lo voy a poner en esta parte del cuadrito y lo voy a resolver. Entonces, begin, presente, y el pasado began. ¿Listo? Si no lo encuentro en la lista, quiere decir que muy probablemente es un verbo regular, entonces solo le voy a agregar ed. ¿Ok? Ed. ¿Listo? ¿A cuáles? A estos que están acá. Begin, start, visit, write, leave, lose, buy, do, see, etcétera, etcétera. Enjoy, go, take, paint, have, drive, speak, travel, come, stay, and meet. Yes? Ese sería entonces el único de la página 4. Después de eso, vamos a saltarnos esta y llegamos a la página número 6, que es esta de acá. En la página número 6 solo vamos a resolver el ejercicio de Louis Braille, ¿sí? Es un ejercicio donde vamos a buscar también verbos en presente para convertirlos al pasado. Entonces, Louis Braille was, ¿cómo sé que va el was? Porque entre paréntesis me dicen que tengo que poner el verbo to be, ¿cierto? Number 2, me dicen que tengo que convertir el verbo go. Entonces aquí en el espacio del 2 voy a convertir go en went, ¿cierto? Aquí no vamos a utilizar el did, no, porque la idea es empezar a incorporar regulares o irregulares a nuestro lexicón, ¿cierto? El lexicón es el repertorio de palabras que tenemos en cualquier idioma, ¿cierto? Entonces es momento de ir empezando a ampliar el lexicón del idioma inglés que tenemos en cuanto al pasado, ¿cierto? Porque en presente ya debemos tener algunas palabras, en pasado no tenemos muchas, por eso vamos a trabajar regulares e irregulares. Entonces son solo esas dos, ¿listo? Este cuadrito y el ejercicio de Louis Braille, ¿ok? ¿Claros con esos? El cuadrito Sí. y el Louis Braille. Ok, entonces, no sé si quieran revisar alguno de los anteriores antes de meternos a contarles cómo funciona ese parcial final, ese primer parcial. Profe, yo tengo una duda. Puede Ajá. ser extraña, pero estaba haciendo en ese ejercicio, ¿qué quiere decir? ¿Qué es Eurostar? ¿Qué es? Eurostar, en el ejercicio de Sometimes, sí, en la cuarta. acá. Pero en la... A ver. Sí, es ese. I am an accountant, English, American. Ah, no, en la de arriba, profe, en la sexta. En la, o sea, en la pregunta 6. Ahí. Oh.
Number 6. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde El está? cuarto. 4. Sometimes Aerostar. Ok. Aerostar es el nombre de una aerolínea, ¿cierto? Ok. Entonces, sometimes we go by Aerostar, right? Y ese sometimes podría ir al inicio o podría ir al final, ¿ok? We go by Aerostar sometimes, o we sometimes go by Eurostar, ¿cierto? Puede ser una aerolínea, puede ser una línea de trenes, ¿sí? Es más una marca que alguna acción o algo así. ¿Listo? Ahí viene, profe, ¿me puede repetir el orden de esa? Es que yo creo que la hice mal. Tenemos varios, ¿cierto? Pero voy a Sí. colocar el que más me suena a mí, Ujú. ¿cierto? Y voy a colocarlo acá. We Ok. sometimes Ah, go ahí está. by Eurostar, ¿ok? Profe, We muchas sometimes gracias. go by Eurostar. Ok. Ahí. Perfecto. ¿Alguna otra por ahí? Antes de meternos a revisar. Voy a revisar aquí. Creo que había un mensaje en el grupo de nosotros. Un second. O no, no es del grupo, pero bueno. Ok. Listo. Entonces hasta acá llevamos resuelto estas dos páginas. Job definition match. Debemos completar el cuadrito. Las Y líneas anteriores, ¿cuáles eran? Perdón, bien. las tasas falsas. Bueno, las anteriores. Esta de acá que se llama Job Definition Match. Esa debe estar lista. Y esta de acá que empieza con Adverbs of Frequency. ¿Listo? Estos dos, el punto 2 y el punto 7, ya los habíamos hecho en la sesión anterior. ¿Listo? Esta de acá no la vamos a tocar, la número 1, ¿cierto? Entonces deberíamos tener 2, 3, el cuadrito de la 4 y la lectura de la 6. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita sí les cuento cómo va a funcionar este primer parcial, ¿sí? Que es una actividad que ustedes van a realizar. A ver, yo busco dónde está por acá. No, se llama Story Time. Ok, a ver si lo puedo abrir en Word para que se vea mejor. Primero debemos pensar en una anécdota, ¿cierto? Algo que haya sucedido en tu vida, ¿cierto? Me vas a contar lo que hiciste el fin de semana pasado, lo que hiciste ayer, bueno, ustedes deciden qué colocar. Y lo vamos a colocar o a poner en forma de párrafo, ¿cierto? Una descripción cortica, ¿cierto? Pero no vamos a enviar la parte escrita, sino que vamos a enviar la lectura de esa anécdota que ustedes van a crear. La anécdota, la experiencia no, la anécdota del pasado que ustedes me van a contar, sea del fin de semana pasado, de ayer, de hace un año, etcétera, no debe ser menor a, ¿sí? A un minuto, ¿cierto? Ese audio dura un minuto, yo sé que algunos se toman más, no va a haber problema, pero mínimo un minuto para yo escuchar y tener como validez o evidencia de qué calificar, ¿cierto? Entonces, la recomendación es esa. Primero, hacer una descripción cortica, su experiencia, su anécdota cortica, ¿sí? Y ya grabar el audio de manera que ustedes puedan hacer una buena lectura de ese audio, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Escuchar cómo vamos con esa parte de la pronunciación de los regulares, de los irregulares, y poder sacar una nota de ahí, ¿cierto? ¿Qué suelen hacer? Lo que suelen hacer es que ustedes hacen su evento del pasado, entonces usted me cuenta lo que hizo ayer, lo que hizo la semana anterior, lo que hizo el fin de semana, y me manda una fotico y me dice, bueno, profe, esto es lo que yo voy a poner en el audio, está bien, está mal, qué cambio, y eso se puede hacer, ¿cierto? Yo les doy como esa instrucción para que ustedes ya empiecen a grabar su audio, ¿cierto? Si tienen preguntas sobre cómo suena, me las pueden hacer o también pueden utilizar los traductores que existen, ¿cierto? Para que ustedes escuchen cómo suena la palabra, ¿ok? No los esperamos perfectos, claro que no, pero sí es bueno como ir intentando que nos quede lo mejor posible. ¿Listo?
no sé si nos queden dudas. Se abre hoy y se cierra el día 15. Profe, ¿no puede ser menos de cuánto? 1 minuto, ¿cierto? Yo entiendo que a veces se demoran más, ¿sí? Porque quieren hacer una anécdota de pronto completica, ¿sí? Pero lo que yo les pido es 1 minutico, ¿sí? Hay gente que se toma 1:30, 1:40, pero con 1 minutico de escucha yo ya voy a poder darles una nota. Profe, no Vamos sé a si seguir. pero en la página creo que sale solo con fecha hasta el lunes. Ok, sí, bueno, yo debo cambiarlo porque recuerden que hace 8 días no tuvimos clase, entonces esto tenía otras fechas, pero listo, ahorita mismo las organizo porque lo de nosotros se corrió a otro sábado. Entonces, yo mismo lo pongo. Ok. No sé si hay otras dudas por ahí antes de ir cerrando. No, está todo claro. Ok. Entonces, thank you very much for coming and for coming on time. See you in the next weekend. Goodbye. Bye bye. See you. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye bye. Bye bye. See you.